La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, les agradece su participación en esta conferencia de ganadería, el uso de biotecnologías en ganadería, que está a cargo del doctor Daniel Díaz Plasencia. Si me permiten, voy a dar unos datos del doctor Díaz Plasencia. Él obtuvo su licenciatura de ingeniero agrónomo en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara en el año 2000. En el 2002 cursó un máster en fertilizantes y medio ambiente en la Universidad Autónoma de Madrid, España. En el 2004 al 2006 cursó la maestría y del 2009 al 2011 cursó su doctorado en nutrición animal en la Facultad de Zootecnia y Ecología. De su experiencia profesional podemos comentarles que en el 2003 realizó prácticas profesionales en CIPESA Trout Nutrition en Zapopan, Jalisco. Del 2006 al 2007 participó en producción de cerdos en Murphy, en Virginia, Estados Unidos. Desde el 2008 es nutriólogo y asesor de forrajes en San Nicolás de Tlahuacan, del Río Jalisco. Y del 2018 actualmente es nutriólogo y asesor de alimentos concentrados de delicias, conocido como Alcodesa. El doctor, de su vida o su trabajo profesional, podemos comentarles que tiene 52 asistencias a cursos y talleres, 40 asistencias a congresos y 48 ponencias en congresos, autor de 48 publicaciones, autor de 4 capítulos de libros y autor de 5 libros. También recibió el reconocimiento por obtener el premio Chihuahua en el año 2013 y en el año 2015. Una experiencia bastante grande del doctor Díaz Plasencia, quien lo recibimos y le damos las gracias por haber aceptado darnos esta conferencia. Muy bien, gracias. Bueno, pues les agradezco antes que nada a nuestros estudiantes que aquí no me van a dejar morir el día de ahora. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y a todas las personas que nos hacen favor de vernos a través de lo que viene siendo Facebook. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. Antes que nada, quiero platicarles que la presentación que voy a hacerles el día de hoy y que quiero compartirles, esta la pueden encontrar en el sitio web que tienen por aquí, www.levasmx.com. En una sección de cursos se llama la clase Introducción a las Biotecnologías. Esta clase, muchachos, bueno, más que nada fue diseñada este curso primordialmente para poder dar una introducción a todos nuestros estudiantes que venían de nuevo ingreso, pero el día de hoy hice una adaptación para hablarla más genérica en todos los campos. Entonces, muchachos, gracias por su tiempo. A ver, vamos viendo. A ver si reconoce acá. Ok. Miren, de manera general quiero hacer un pequeño viaje por el tiempo donde quiero que ustedes puedan ver sobre todo lo que ha sido la evolución que ha tenido la biotecnología en la vida del ser humano. Si se fijarán, desde muchos años atrás, los egipcios fueron uno de los principales innovadores, sobre todo guardando lo que eran semillas principalmente para poder producir, o desde ahí pudiéramos decir que fue uno de los primeros que arrancaron con lo que fue la selección de semillas. Posteriormente, si se fijan, en los años siguientes hubo diferentes descubrimientos, por mencionar otro, Gregorio Mendel, que otro fue principalmente los genetistas que tuvieron mucho que ver con la parte de la transmisión de generación y las herencias. Para 1870, 1890, empiezan las investigaciones, sobre todo con polinizaciones cruzadas. Para 1871 a 1900, estamos hablando por ahí el primer desarrollo de lo que fue la papa, incluyendo inclusive ciruelos y berries y otro tipo de productos. Y así a lo largo de la historia nos damos cuenta que la biotecnología ha sido una gran herramienta y ayuda para el ser humano. Por ahí en 1908, si se fijan, fue el primer maíz híbrido que se empezó a producir en lo que fue los Estados Unidos. Y luego, para empezar, aquí algo interesante, hacemos un parteaguas. 1919 se empieza a acuñar la palabra ya como biotecnología. Y desde entonces la empezamos a utilizar día con día. Entonces, esta fecha es un parteaguas muy interesante.
Luego vemos otros grandes avances, sobre todo en el caso de 1953. Watson y Crick describen la estructura de la doble hélice, en este caso para lo que viene siendo el descubrimiento del ADN. Y así sucesivamente, en función del tiempo, podemos ver otras grandes ventajas que hemos tenido a través de esta gran herramienta. La prueba de la liberación, sobre todo del tabaco, que fue otra de las grandes novedades en 1960. Servicio de inspección a la salud y plantas por parte de la USDA en el año 73. En 1978 se aprobó la comercialización del tomate modificado genéticamente. Y ya después la comercialización del maíz y de la soya fue en 1982 a 1985. Agricultores de diferentes países se unen principalmente a desarrollar lo que viene siendo esta tecnología. Y así sucesivamente, muchachos, podemos ver aquí un ejemplo, los diferentes avances, tanto lo que viene siendo la producción del arroz, la secuenciación por primera vez en lo que fue en plantas, agricultores donde le apuestan sobre todo a los primeros transgénicos para poder producir e incrementar lo que fue volúmenes de alimento, certificación y desarrollo del tomate genéticamente modificado, y en el año 2001, ya más reciente en nuestros tiempos, la Unión Europea desarrolla una gran cantidad y aporta dinero para investigaciones en esta área. Vemos todavía en años más recientes cómo ha sido el avance, sobre todo en la mayoría de los países, sobre todo de África, de América, y la mayoría de ellos buscan un papel fundamental: incrementar y desarrollar lo que viene siendo alimentos. Vamos a darnos cuenta que desafortunadamente tenemos una palabra que nos genera mucho ruido: alimentos transgénicos, ¿no? Y nos damos cuenta, si se fijan, que es una palabra que se usa bastante hoy en día. Pero aquí nos vamos a centrar en esta última parte, donde relativamente yo pienso que una de las hazañas más recientes fue la que acabamos de pasar. Si se fijan, dijimos que aquí en el año 1919 se acuña la palabra biotecnología, en el 28 se descubre lo que viene siendo la penicilina, en el 43 se aporta lo que viene siendo el ADN, que es el portador de los genes. Para el año 53 se descubre la doble hélice del ADN. Para el 69 hay una enzima sintetizada in vitro, que es la primera vez en la historia, en 1969. En el 83, decíamos por ahí las primeras plantas transgénicas de tabaco. Y cómo no recordar, en el 97, aquella oveja lamentada, oveja Dolly, la clonación. En el 98 se hace el primer borrador del mapa del genoma humano. Al 2010, un grupo de investigadores hace viable la primera célula sintética. Y ya más interesante para nuestro tiempo, en el 2003 se desarrolla el primer lente óptico para gente que tiene problemas de visión, puedan ver la luz por primera vez. Y por último, y aquí terminaría nuestro viaje por la historia, estaríamos hablando ahora de la reciente pandemia. Todo lo que tuvimos que pasar para poder elaborar lo que viene siendo una vacuna. Algo interesante que debemos decir hasta este tiempo es que de veras se ha hecho grandes esfuerzos a nivel mundial entre gobiernos para poder compartir información y, lo más interesante, desarrollar una vacuna en tiempo récord. Que esto, bueno, pues nos daremos cuenta más adelante que esto es el primer paso de tantos otros que tendrán que venir en la ciencia. Muchachos, ¿se han preguntado ustedes, un ejemplo, si han consumido algún tomate transgénico? A lo mejor no lo hemos comido y ni cuenta nos hemos dado. ¿Te han tratado con anticuerpos monoclonales? Tal vez no. ¿Han recibido tejido cultivado a partir de células madres en alguna vez cuestiones médicas? Posiblemente sí. Si lo han vacunado alguna vez de la gripa, pues todo eso tiene que ver con los aportes de la biotecnología. Y por último, si conociéramos algunos de los nuevos avances para control de diabetes, pues créanme que estamos integrados directamente a través de la biotecnología. Este fue uno de los primeros tomates que se desarrollaron, sobre todo con ingeniería genética, y hoy en día es lo que más tenemos en el mercado presente. Si ustedes ven aquí algunos de estos diferentes productos, un ejemplo, lo más común, pruebas de embarazo, panadería, farmacia, producción de vinos, pues créanme que si algunos de ustedes han hecho algunas de esas pruebas, estaríamos hablando que hemos sido parte y hemos vivido parte de lo que viene siendo la biotecnología hoy en día. Pero si se puede imaginar un poco más, ¿se imaginan ustedes un mundo libre de enfermedades?
donde a lo mejor no nos falte el alimento en un futuro. Y lo digo porque por la situación que estamos viviendo hoy en día, desabastos de proteína en lo que viene siendo en los humanos y en los animales. Pues todo esto, muchachos, ha sido la inspiración para muchos profesionistas, y ustedes aquí es donde tienen el campo de acción para ser los futuros biotecnólogos, los mejores investigadores en un futuro. Pero créanme que también este tema nos habla de muchas cosas a favor y en contra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, muchas las veces, que los alimentos transgénicos son muy malos? Yo me acuerdo desde estudiante, era una palabra que todo mundo nos decía, que la biotecnología levanta muchas conciencias, pero también muchas dudas. Lo importante de todo esto que desafortunadamente, cuando se les pregunta a mucha gente, ¿qué nos afecta, en este caso, a los productos transgénicos? Desafortunadamente la gente no sabe contestar todavía en qué. Lo cierto es que ya tenemos años consumiendo productos transgénicos. Un ejemplo, Nestlé, otro tipo de plantas, y los hemos estado consumiendo por años y ni cuenta nos hemos dado. Años atrás se buscó legislar esto, donde se buscaba que los productos etiquetados tuvieran una leyenda donde dijera producto transgénico. Claro que todo esto se tuvo que quitar y no le conviene a mucha gente. Lo cierto, ¿será que en un futuro nos daremos cuenta en algunas generaciones futuras acerca de los daños que posiblemente vamos a empezar a repercutir? ¿Se acuerdan de esto? Sobre todo, ¿qué opinan ustedes personalmente de esta idea de la clonación? Pues en ganadería, perfectamente sería algo viable, ¿no? Cuestiones sobre todo de ganado lechero, animales con algunas características especiales. Pues nosotros quisiéramos tener este tipo de animales, sobre todo en nuestras granjas, ¿no? Con algunas cualidades. Pero si nos ponemos a pensar, a lo mejor, este tipo de cuestiones en ser humanos, a lo mejor ahí ya pudiéramos diferir bastante. Un ejemplo. Hoy en día, si se fijan, tenemos la reproducción asistida principalmente, y que desafortunadamente para mucha gente la parte de la clonación pues nos genera todavía grandes problemas y muchos trastornos todavía. Si se fijan, pues son las herramientas que hoy en día tenemos, sobre todo de reproducción asistida, y nuevamente volvemos al punto inicial. ¿Qué es la biotecnología? ¿Se han preguntado ustedes qué es la biotecnología? ¿Alguien la ha visto? Bueno. Si ya la vieron, muchachos, estamos hablando de todos los procesos que tenemos aquí, y pudiéramos definirla como que es una área multidisciplinaria que se refiere a toda aplicación de tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos derivados de la creación, modificación de productos y procesados específicos, apoyándose de la biología y la microbiología. Hoy en día, muchas de las cosas que hacemos, que vemos, va inmersa en la parte de la biotecnología. Esta persona que ven aquí, Karoly Erecki, fue el descubridor o quien dio primera vez la palabra biotecnología con un libro llamado Biotecnología de la producción de carne, grasa y leche en una explotación agrícola a gran escala de la ciudad. Él fue una de las personas que acuñó esta idea primordialmente, pero nos pudimos dar cuenta al viaje de la historia que mucho más tiempo atrás ya se hacía parte de este tipo de investigaciones y era biotecnología. En esta imagen, muchachos, nos pudiéramos dar nosotros una idea amplia de todo lo que abarca la biotecnología hoy en nuestros días. Pudiéramos ver la parte de cuestiones de medicina, de plantas, animales, mejoras genéticas, la parte de acuacultura, hoy en día lo que viene siendo cuidado del medio ambiente, paneles solares, producción in vitro de plantas, en fin, un campo altamente a la disposición de ustedes. Pero algo interesante, yo no sé si ustedes sabían que la biotecnología está dividida por colores. No sé si ustedes ya lo sabían. Bueno, aquí es donde me quise centrar el día de hoy la plática de ustedes para decirles que la biotecnología se divide en colores. La biotecnología roja, muchachos, son todas aquellas aplicaciones con la salud humana. Nos podemos ver que la blanca tiene que ver con la que se usa en la cuestión de industrial, procesos industriales. La tecnología verde es la aplicada sobre todo a procesos agrícolas. La azul son las aplicaciones de biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. La biotecnología amarilla se refiere al uso de los organismos vivos y biomoléculas en la industria alimenticia. Y se supone que nosotros, por aquí tenemos nuestro campo de acción, en la marrón, donde se utilizan términos de biotecnología que se utilizan principalmente en veterinaria y en ganadería.
En el caso de biotecnología gris, muchachos, pudiéramos ver que es la ingeniería genética y biológica y molecular. La biotecnología rosada, algo interesante que yo también, créanme, no lo sabía, tiene que ver con la parte de propiedad intelectual. Todo lo que se desarrolla de patentes tiene que ver con la biotecnología rosada. Está la dorada, que se refiere al uso de herramientas bioinformáticas, y así pudiéramos seguir hablando de otro tipo de biotecnologías. Un ejemplo, la biotecnología negra es la encargada del bioterrorismo. Desafortunadamente, esa es otra que está catalogada dentro de esta escala de colores. Y de una manera más rápida, que quiero irme con este viaje, que quiero llevarlos a través del tiempo nuevamente, y aparte de lo que acabamos de platicar ahorita, si se fijan, la biotecnología roja es todo lo que tiene que ver con esta serie de procesos médicos, sobre todo la creación de medicinas, antibióticos, desarrollo de vacunas, sobre todo hoy en día que se busca que sean más seguras, sobre todo, eso es lo más importante. Y quiero aclarar que dentro de lo que lleva la cuestión médica, el reporte de la Unión Europea dice que del 80% de medicamentos que se elaboran y se fabrican en el mundo, ese 80% es para animales. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los que están más enfermos hoy en día? ¿Los animales o nosotros? Desafortunadamente nosotros somos consumidores de los productos de animales y ahí nos pega directamente el montón de enfermedades. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que empezar a producir con una ética totalmente diferente. Si nosotros buscamos generar alimento de calidad, huevo, leche, carne, pues hay que apostarle a proteínas de calidad. Al final de cuentas, el animal es muy sabio. Lo que nosotros le demos es lo que nos va a regresar. La biotecnología blanca, muchachos, miren, es toda la encargada de los series de procedimientos, sobre todo cuestiones industriales. Los principales objetivos de esta es la creación de ¿qué? Bioreactores, sobre todo, que sean productos altamente degradables. Y hoy en día todo lo que conocemos de la industria tiene que ver con este color, la biotecnología blanca. La biotecnología verde, como ahorita lo decíamos, es la que está aplicada para los procesos agrícolas principalmente. Obtención de plantas transgénicas, que hoy en día, si se fijan, cultivos in vitro, tenemos el desarrollo de plantas, nuevas modificaciones genéticas. Esta es una de las ciencias principalmente que se encarga de hacer todas estas maravillas. En el caso de la biotecnología azul, si se fijan, bueno, pues también llamada como la biotecnología marina, y son de las más prometedoras, sobre todo para la acuacultura hoy en este día, y lo más importante, para lo que viene siendo cosmética, productos alimentarios y biocombustibles. En el caso de una biotecnología gris, pues si se fijan, es la que está encargada sobre todo de las cuestiones medioambientales. Aquí es donde tiene su impacto y las áreas de estudio y oportunidades que tiene la biotecnología gris en el cuidado del medio ambiente. En el caso de la biotecnología amarilla, como lo comentaba ahorita, es la que se encarga de la producción de alimentos. En el caso de agronomía, primordialmente, es la que ellos trabajan más intensamente. La biotecnología dorada, que es una de las que también aquí se aplica con nosotros, todo lo que tiene que ver con la parte bioinformática principalmente, y su campo de acción es bastante amplio. Una de las que también tenemos por aquí, que es la biotecnología marrón, es aquella encargada sobre todo de restaurar la calidad de suelos principalmente, sobre todo problemas de suelos erosionados. Buscamos sobre todo trabajar y dar tratamiento para volver a reactivar este tipo de suelo. Y casi ya por terminar de esta sección, hablamos de la biotecnología rosada. Créanme que es algo interesante ver todo lo que tiene que ver con patentes, diseños industriales, marcas, esculturas, pinturas, pues está relativamente relacionado a esta área principalmente, que es la biotecnología rosada. Bueno, en ese énfasis, muchachos, era un contexto general para que ustedes puedan ir entendiendo la importancia que tiene la biotecnología y lo más importante, cómo está dividida hoy en día. A lo mejor para muchos es el primer encuentro que tienen ustedes con este tipo de palabras que están en primer semestre, a lo mejor otros ya están más inmersos. Pero si se fijan, tenemos la clasificación de la rama de la biotecnología en las siguientes cuestiones. Ya lo decíamos ahorita, para las cuestiones humanas sobre todo, la creación de nuevas vacunas y lo más importante, la prevención de enfermedades hereditarias, que aquí
es donde relativamente hay mucho campo de estudio hoy en día. Y si nos vamos a la parte que a nosotros nos interesa más el día de hoy, que es la biotecnología animal, pues bueno, esta tiene principalmente una de las funciones es la selectiva y la programación con el objetivo de obtener una mejor respuesta en un animal, donde nosotros buscamos tener animales altamente eficientes. ¿A qué me refiero? Que sean productivos, pero también en cuanto a eficientes a su conversión alimenticia. Y nosotros buscamos aquí trabajar hoy en día con ello. En la parte industrial, si se fijan, es un campo muy amplio todavía que se tiene. Es la disciplina que hace el uso de conocimientos científicos y campos de biología molecular para otro tipo de ciencias que contribuyen en la agricultura y en la medicina. Pero bueno, si se fijan en el caso en el área vegetal, hoy en día, no sé si ustedes se habían puesto a pensar que hay sandías cuadradas. Aquí está una sandía cuadrada, que tenemos simplemente la selección y el desarrollo de nuevas semillas in vitro en este tipo de ensayo. Y lo más interesante de eso es que se pueden modificar. Nosotros buscamos hoy en día que estos alimentos tengan más vitaminas, más minerales, sobre todo mayor proteína, pero sobre todo, ¿qué creen? Con menos grasa. Acuérdense que hoy en día vivimos el era o la era de las nuevas personas fitness. Hoy en día buscamos todo sin grasa. El cerdo sin grasa, pero imagínense un tocino sin grasa. ¿A qué sabe el tocino sin grasa? Una carne aquí de Chihuahua sin grasa, ¿a qué sabe? Pero bueno, esto es a lo que se está apostando hoy en día, primordialmente, que sean cultivos resistentes a enfermedades, a sequías. Ahí viene la parte interesante de las cuestiones modificables de nuevas plantas. Y por último, buscamos el mayor tiempo de conservación de frutas y verduras. Si se fijan las cámaras que tienen sobre todo Ciudad Cuauhtémoc para la manzana, buscar retardar el proceso sobre todo de envejecimiento de la fruta antes de sacarla al mercado. Eso ha sido una función interesantísima para poder comercializar frutas en diferentes periodos y en tiempos. Y por último, buscamos nuevamente que sean cultivos tolerantes a la sequía. Afortunadamente hoy nos está lloviendo, pero también tenemos años muy problemáticos hoy en día aquí en el estado. Y por último, lo que menos quisiéramos es tener este tipo de escenarios, sobre todo que tiene que ver con las cuestiones medioambientales y que se refiera sobre todo a la calidad de ambiente que nosotros mismos hemos estado provocando y donde buscamos implementar nuevas estrategias para poder trabajar. Todo este recuento, muchachos, tiene que ver con la importancia directa que hay en la biotecnología hoy en día y el campo de acción de ellos mismos. ¿Se imaginan los beneficios que esto nos generaría? Para empezar, en la salud médica, a los médicos o los cuidadores de la salud les ayudaría a dar un mejor diagnóstico médico. La mayoría de los problemas hoy en día de salud, desafortunadamente, es por lo que nosotros comemos y la mayoría de esos productos son de origen animal. Nos falta mucha ética todavía, desafortunadamente, en este tipo de procesos. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente, lo que les he platicado en algunos en clase, que algunos antibióticos, sobre todo en animales, tienen que esperar periodos de retiro, que va de 30, 60, 90, 120 días, y desafortunadamente, cuando rompemos esa cadena de espera, nosotros estamos haciéndonos resistentes también hoy en día a los antibióticos. Y por último, bueno, ¿qué no quisiéramos nosotros? Más productos saludables, donde nosotros pusiéramos en menor peligro nuestra propia vida y la de los demás. La reducción de pesticidas es otra de las cuestiones que se ha estado trabajando duramente para tratar de mejorar que las plantas sean resistentes, sobre todo a algunas plagas, ya lo decíamos, a la sequía, que tengamos una mejora nutricional, sobre todo cuando hablamos en sistemas de cultivos de riego por microaspersión, o un sistema de pivot como tenemos nosotros aquí, poder alimentar y nutrir las plantas de una manera adecuada. Y es lo mismo que sucede hoy en día con la parte de la nutrición animal. También tenemos desventajas. Déjenme les digo que la biotecnología es un arma tan poderosa, pero también es un arma de doble peligro. ¿Por qué? Si se fijan, una de las grandes desventajas que pudiéramos tener es la generación de este tipo de problemas. Perdón, ok. Si se fijan, pudiéramos tener problemas de malformaciones cuando no utilizamos la biotecnología de una manera adecuada. Se necesita conocimiento para poder desarrollar este tipo de ventajas y variedades que acabamos de ver. Pero también tenemos o nos podemos enfrentar a contaminar
y perjudicar variedades de plantas y de maíz. Problemas en la ganadería, podemos ver aquí problemas de malformaciones, que también los tenemos. En el caso de los riesgos de la salud, o en el caso de la biotecnología, terminar con la diversidad que tenemos hoy en día de los cultivos principalmente. Afectar el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de la salud humana, pues tenemos problemas hoy en día de alergias, que eso es lo más común hoy en día que tenemos. Uno de los grandes problemas, sobre todo de alergias hoy en día, es a través de la leche. Pero ¿quién es el valiente que quiera sacar algo en contra de la leche? Nos vamos a dar cuenta que es un mercado muy interesante, pero también hay que ser conscientes con qué estamos alimentando a nuestros animales. Todo esto, si se fijan, son los riesgos y ventajas y bondades que tenemos. Hay mucha controversia todavía acerca del uso de la biotecnología. Aquí lo interesante es que ustedes empiecen a formar un criterio. Tan bueno es la biotecnología que hemos visto grandes aportaciones al mundo y a la ciencia hoy en día, pero también hemos visto la parte de los problemas de bioterrorismo, que esas son otras las cuestiones, simplemente. Las enfermedades que hemos estado provocando hoy en día al ser humano en un laboratorio. Eso nos puede poner en riesgo la vida humana. ¿Y qué decir sobre todo del control? En este caso de las abejas, que son una de las más afectadas hoy en día por este tipo de riesgos en el medio ambiente. Sobre todo cuando tenemos algunas variedades modificadas genéticamente y que tenemos nuestras abejas que son las principales polinizadoras y son las encargadas también desafortunadamente de transmitir y de llevar este polen. Y lo más interesante, hemos tenido el mal cuidado de ellas mismas que ponemos en riesgo el equilibrio. Si nos vamos hoy en día un poquito a algo más novedoso, ¿quién no tiene hoy en día a lo mejor en su mano un reloj de estos? La mayoría de ese tipo de biotecnologías hoy en día, ¿qué hacen? Les mide la temperatura, la oxigenación, cuando usted va a correr le marca los pasos, el cardio. Hacen milagros hoy en día un aparatito aquí. Pero para que funcione todo esto, pues hay mucho trabajo detrás y cuestiones biomédicas para poder darnos una información correcta. Si nos vamos en este caso a las pruebas de sangre, sobre todo, es exactamente este tipo de biosensores. Algunos hoy en día es la era de los chips, sobre todo para cuestiones de bioseguridad o problemas de gente, bueno, vamos a decir, gente que tenga un estatus muy elevado, pues a nosotros que nos van a robar, ¿verdad? Nos regresan. Pero a esta gente les implantan un chip. En el caso más común hoy en día, los animales de raza, me hablo de algunos perros, y traen un chip principalmente. ¿Para qué? Para si se les pierde, poderlo localizar. El de nosotros que tenemos en la casa, pues si se va, pues decimos, bueno, ya no vuelve, ¿verdad? Y por último tenemos un oxigenador, que son de las herramientas, yo pienso que ahora en esta pandemia fue lo que más utilizamos nosotros. Y todo este tipo de herramientas es gracias también a la tecnología que tenemos dentro de esos procesos a través de la biotecnología. Y esto simplemente es una muestra de cómo se trabaja cada una de ellas para poder obtener un producto nuevo. Bueno, de aquí en adelante, muchachos, empieza la parte que a nosotros nos interesa. Si se fijan, les voy a pedir por favor ahí los encargados es un video que quiero ponerles aquí. Hoy en día, muchachos, la parte de los cerdos, sobre todo por mucho tiempo, se ha considerado animales que pueden ayudar bastante al ser humano en lo que viene siendo trasplantes. No sé si supieron, pero este año se hizo uno de los primeros trasplantes de corazón de cerdo en humanos. Sí, por favor. Es un video muy... Muere David Bennett, la primer persona en recibir un trasplante de corazón de un cerdo. David Bennett falleció a los 57 años de edad en el centro médico de la Universidad de Maryland. Su deceso se dio 2 meses después de la innovadora cirugía que lo llevó a hacer historia, pues en enero de 2022 se convirtió en la primera persona en recibir un corazón de origen animal en su cuerpo. Aún no se entregan los detalles sobre su muerte, solo se sabe que su condición había comenzado a deteriorarse varios días antes. Los científicos siguen estudiando para comprender lo que sucedió en su cuerpo. A pesar del lamentable hecho, su hijo, David Bennett Jr., elogió al hospital por ofrecer el experimento de última hora, ya que la condición de su padre no tenía salida. Bennett era candidato para este tipo de cirugía solo porque de lo contrario se enfrentaría a una muerte segura. No era elegible para un trasplante de corazón humano, estaba postrado en cama y con soporte vital y no tenía otras opciones.
por lo cual se propuso esta alternativa revolucionaria de la que doctores han soñado por años, pues se desea que los trasplantes de órganos de animales sean una realidad. Un xenotrasplante, heterotrasplante o trasplante heterólogo se refiere a la donación de un órgano de origen animal a un humano. En la historia se han intentado en algunas ocasiones, sin embargo, por desgracia, fracasan en la mayoría de las veces. Los cuerpos de los pacientes rechazan rápidamente el órgano animal. El avance más grande de estas operaciones se había dado en octubre de 2021, cuando un hombre logró recibir un riñón de un cerdo. Sin embargo, el destinatario en esa ocasión era un paciente con muerte cerebral que no tenía esperanzas de recuperación. En el caso de David era distinto, pues esperaba que la cirugía lograra salvarlo de sus complicaciones médicas. Para ello, se optó por un pequeño cambio. El corazón que recibió fue modificado genéticamente. Los científicos eliminaron los genes de cerdo que desencadenan el rechazo y agregaron genes humanos para ayudar al cuerpo a aceptar el órgano. ¿Y funcionó? Tras la cirugía, David Bennett se encontraba estable. Su operación duró 7 horas, pero fue todo un éxito. Su cuerpo no rechazó el órgano en una primera instancia. A pesar de que ya conocemos el desenlace, aún no se sabe las razones fidedignas de su muerte, pero su caso será guardado en los anales de la historia, como quizá el inicio de una nueva era en los trasplantes para humanos, como dijo David Bennett Jr. Esperemos que esta historia pueda ser el comienzo de la esperanza y no el final. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Es a lo que estamos llegando, esta nueva era, sobre todo con lo que tiene que ver la biotecnología. La mayoría, sobre todo, no sé si sabían, el cerdo está considerado uno de los animales que tiene más similitud en algunos órganos, no en comportamiento, aclaramos. Entonces, pues es algo interesante lo que estamos viviendo. Si se acuerdan, también hablábamos ahorita de la oveja Dolly, principalmente esto fue un detonante también muy interesante en la ciencia, o a lo mejor le dieron mucha publicidad a este acontecimiento. Pero ¿ustedes creen que desde ese entonces hasta ahorita no se sigue desarrollando? Claro que se siguen desarrollando clonaciones todavía, modificaciones genéticas hoy en día. Lo que pasa que en su momento, pues fue la novedad y el boom principalmente que también desafortunadamente generaba muchos problemas de controversia. Hoy en día los que nos dedicamos, sobre todo ustedes también a la parte de investigación, todos estamos trabajando con la mayoría con este tipo de animalitos, sobre todo en laboratorio. Nosotros tenemos animales más grandes, ¿no? Lo que vienen siendo vacas, borregos, cerdos. Pero lo más importante aquí, que desafortunadamente también nos genera problemas, es la forma como se tratan esos animales. De ahí la importancia hoy en día, el bienestar animal, que todos de alguna manera tenemos ya que estar inmersos en esa nueva tecnología que viene del cuidado de los animales. Y bueno, si se fijarán todavía, lo que más se ha trabajado por años en todos los laboratorios viene siendo estos ratoncitos blancos, que son principalmente, yo pienso, que uno de los animales que les debemos en gran parte muchos de los medicamentos que hoy en día nosotros consumimos es gracias a ellos, porque primero ellos fueron los que vieron si funcionó o no, y luego nosotros fuimos los principales beneficiados. Ya tenemos también animales transgénicos, también modificados genéticamente, como vienen siendo gatos principalmente, lo que vienen siendo borregos, y les digo, esto ya no es nuevo. A lo mejor en su momento nosotros no estamos todavía inmersos en este mundo de lo que viene siendo este tipo de trabajos. Algo tan interesante, trasplante de embriones hoy en día. Eso es lo más común ahorita que pudiéramos ver ustedes dentro de su formación académica, el trasplante de embriones, donde perfectamente se seleccionan esos embriones, los pueden traer de cualquier otra parte del mundo, utilizar animales simplemente como una incubadora y poderlos reproducir. Sobre todo, obvio, pues vamos a ver en ganado de registro, en caballos es más común que se haga ese tipo de prácticas y todo lo que tiene que ver principalmente con lo que viene siendo la manipulación genética, que muchas de las veces esto viene siendo uno de los detonantes, a favor hoy en día. Aquí viene un tema muy interesante también, del cual me voy a ayudar ahorita de otro video. ¿Cómo ven ustedes ese tema de la carne cultivada? ¿Habían escuchado ese término de la carne cultivada? Pues fíjense, eso es algo interesante que nosotros estamos a punto de empezar a ver. ¿Se han imaginado ustedes que pudiéramos comer carne fabricada en un laboratorio? Luego dirán, ¿y luego qué vamos a hacer nosotros como zootecnistas después?
Eso es algo interesante de veras para poder mencionarlo. Esto ya se está trabajando en muchos países, sobre todo la creación de tejidos, principalmente la carne es eso, donde se busca simplemente, una de las justificaciones es buscar menos mortandad de animales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pudiéramos seleccionar un animal totalmente sano, tomar una biopsia y poderla llevar a un laboratorio y empezar a desarrollar a través de un cultivo todo este tipo de carne para consumo humano. Ya hay en el mercado tipo de carne de esta que les estoy hablando. Si se fijan aquí, la idea es buscar sobre todo, buscar calidad de carne. Seleccionamos animales de calidad, sanos principalmente. Con una sola biopsia se puede conseguir carne proveniente de 50 cerdos. Ahorita, si se fijan, esto es lo que se tendría que trabajar en un futuro, en bioreactores principalmente. Nosotros estamos acostumbrados a ver corrales de animales y hoy en día, si se fijan, estas alternativas son de los detonantes que ya están en puerta. Y para ello, por aquí está otro video cortito también que nos puede ayudar a entender ese tipo de conceptos, sobre todo de biotecnología. Uno de los retos más complicados con los que se va a enfrentar la civilización humana es con la necesidad de producir alimentos suficientes para todo el mundo. Cada año la población mundial aumenta, pero los recursos naturales siguen siendo los mismos y esto es un grave problema. En este vídeo vamos a hablar de una técnica que podría servir para crear carne de manera artificial y para la que se necesitarían muchos menos recursos. Carne cultivada en laboratorio. ¿Te la comerías? Puede que la primera impresión no sea demasiado apetitosa, pero la carne cultivada en laboratorio puede ser una de las carnes más sanas, ecológicas y sabrosas que podamos llegar a probar en el futuro. Sin entrar mucho en el proceso, podríamos decir que esta carne se crea utilizando células madre de un animal, ya que las células madres se multiplican rápidamente. Si queremos entonces preparar una hamburguesa de ternera necesitaremos células madre de vaca, pero no te preocupes, con las técnicas que existen hoy en día para extraer células madre, este es un proceso indoloro para el animal. En 2013 científicos holandeses consiguieron crear una hamburguesa en un laboratorio. Fue un proceso laborioso y complicado que costó más de 240.000 euros, pero al final pudieron comérsela sin ningún problema. Aunque es una investigación en fase embrionaria, si sigue avanzando podría llegar a reducir el coste de fabricación y la cantidad de recursos necesarios de manera drástica. ¿Cuáles serían las ventajas de la carne de laboratorio? Aunque todavía estamos un poco lejos de llegar a producir carne en grandes cantidades, los expertos ya pueden ver todo su potencial y algunas de sus ventajas. Se podría comer carne sin matar a un animal. Extrayendo células madre evitaríamos que el animal tuviera que morir y que sufriera en el proceso. Se podría conseguir el mejor sabor. La carne es materia y los científicos podrían analizar la mejor carne del mundo para conseguir una imitación casi a nivel celular de esa carne. De este modo podríamos conseguir el mismo sabor y a la vista sería imposible de distinguir de una pieza de carne real. Sería más sana. Muchos animales son alimentados con productos químicos que luego pasan a nosotros cuando comemos su carne. Con carne de laboratorio se podría controlar las sustancias que se utilizan para que no dañen al ser humano. Sería más ecológica. La ganadería intensiva, sobre todo de reses, es uno de los principales factores de emisión de gases invernadero y además requiere una cantidad ingente de recursos naturales como alimentos, agua y energía. Se calcula que podría reducirse hasta en un 45% la cantidad de energía utilizada y en un 96% los gases invernadero generados. Todas estas ventajas aún están por desarrollarse, pero está claro que es un campo de estudio al que le espera un gran futuro por delante. Por supuesto, habrá un debate moral, gente que esté a favor y gente que esté en contra, pero al final la razón humana nos hará tomar la decisión que más convenga a nuestro planeta. ¿Y tú, qué opinas? Pues como ven, eso es lo que se avecina a la puerta de la esquina. A lo mejor ahorita se nos hace algo increíble ver esto. Ya vimos la carne cultivada y si les dijera que también se está queriendo producir leche de esta manera, el problema es, ¿y qué vamos a hacer nosotros como ingenieros o tecnistas entonces? No se preocupen, el campo que nosotros tenemos es muy amplio todavía del trabajo. Si se fijan, nosotros buscamos el día de hoy mejorar alimentos y no se les olvide, su profesión ¿qué es? Generar alimentos sobre todo. Entonces, tenemos mucho campo. Lo que vimos ahorita simplemente es exactamente este mismo tipo de reproducción, donde se saca simplemente una muestra de ese animal, una célula, un tejido, se reproduce y se lleva a nivel laboratorio para poder realizar en lo que viene siendo un bioreactor la producción y la fabricación de ese tipo de tejidos. Si se fijan hoy en día en las cuestiones médicas ya se hace esto. Para gente, para trasplantes de tejido, para cuestiones de injertos en oreja, cosas de estas, ya se hace este tipo de cuestiones. A lo mejor para nosotros se nos hace interesante en el caso de lo que viene siendo en ganado.
Pero si se fijan en el caso de la nutrición animal, también tenemos más interesantes cosas que platicar el día de hoy. Si quieren le da otro clic ahí. Y ahora sí les digo que la leche también la quieren fabricar. ¿Qué medida? The milk I'm about to drink is the world's cleanest milk. It has no lactose, no cholesterol, and it doesn't even come from an animal. This is the world's first milk that is made without a cow. And these guys made it. Hi, my name is Aviv. And my name is Ori. And we found a way to fix milk. Yes, turns out milk needs fixing because traditional cow milk is not as good as it looks on TV. It's working! Keep drinking! Because 1. Milk is not healthy. Milk from cows is full of lactose, which is the thing that makes you go. And 65% of humans cannot tolerate lactose. It is also filled with cholesterol and saturated fats. 2. Milk is not sustainable. For every 1 liter of cow milk, 1,000 liters of water are wasted. Dairy production is a leading contributor to greenhouse gas emissions. It uses lots of water and produces a lot of waste. And 3, milk comes from animals. And animals need a lot of space and money and water and energy to give us milk. And in animal factories, milk production means animal abuse. That's why we need to come up with a different kind of milk. One that is sustainable, affordable, and ethical. So Aviv and Ori gave up their jobs to take the biggest risk of their life. Make something that we drank for thousands of years better. After extensive research, they found a way to do it. First, they copied the genes from a cow on how to make milk and then transformed it into a microbe. So now you don't need a cow to make milk, just the microbe. And using fermentation, this microbe can make milk proteins. And from these proteins, they created milk. It looks exactly the same and tastes exactly the same as the one you get from a cow, except this new milk is much healthier and no cows harmed in the process. Tell me which one is real and which one is fake. Tastes like milk, okay. It tastes exactly the same. This milk is so good, it can make a cow jealous and grateful. This process is called microbial fermentation. We ported the whole mechanism of producing milk into a single cell microbe. So we don't need the rest of the cow, and we surely don't need to spend resources in the process of creating a 900 kilograms animal. With this process, you just need 10% of the water, 1% of the land, and 0% of the cows to create real milk. I'm not sure how to say it, but this is a big deal. Yes, this is a big deal. For the first time in human history, we can make better, healthier, and more sustainable food. Essentially, we can make everything we love about dairy products without the downsides. So imagine this. Very soon, you can go to the supermarket and the entire dairy section will be a lot healthier and a lot more sustainable. All the cheese, yogurt, and milk will taste just as great and cost just as much without any factory farming. I just don't understand why this is so revolutionary. Like, don't we already have almond milk and cashew milk? This is not almond milk. Almond milk tastes different and you cannot make cheese from it. You cannot make yogurt from this cashew or almond milk. The promise of this one is to be chemically the same. It's the same molecules that come from a cow are now coming from a lab. And it's just healthier and better. And you can make cheese and yogurt from this, which you cannot do from almond milk. I don't know about you, but I am excited about the future. People like Aviv and Ori are working
every day, every night, every weekend to do something that has never been done before. And when they succeed, we all succeed, both humans and animals alike. That's more than a minute. See you soon. Ok, si se fijan, interesante, pero no se crean de todo. Ojo con eso, porque muchas de las veces vemos esto y nos vamos con la finta totalmente diferente. Esto, si se fijan, tiene sus ventajas y sus bondades. ¿Se han puesto a pensar ustedes la derrama económica que tiene la ganadería hoy en día? Simplemente acuérdense que por ahí Eugenio Derbez un día lo malaconsejaron y así le fue. Simplemente pónganse a pensar de todo lo que consumimos nosotros, ¿qué no tiene leche o derivados de leche? Los que les gusta la nieve, leche, yogur, queso, crema. Es una grande derrama económica que tiene esto. Y así le pudiéramos seguir, pero sobre todo vemos las grandes modificaciones que tenemos a favor, donde buscamos hoy en día simplemente mejorar la calidad de los alimentos. En el caso de la ganadería, ni se diga, yo pienso que también ha sido una vertiente donde grandes descubrimientos ha habido en las aplicaciones de la ciencia hoy en día, sobre todo en las mejoras genéticas. Sobre todo, lo que les platicaba ahorita, la transferencia de embriones, la cuestión de inseminación artificial, pues ha sido grandes ventajas y bondades que se han puesto para lo que viene siendo el hombre. Ya ni digamos de los cultivos, sobre todo, hoy en día buscamos nuevamente nuevas variedades, sobre todo de maíces, donde ya decíamos por ahí, buscamos mayores rendimientos y se ha logrado. Hoy en día, si se fijan, algunos de los rendimientos que se tienen ya marcados en lo que viene siendo maíz, ha sido arriba de 25 toneladas por hectárea, cosa inimaginable hace muchísimos años, donde antes eran 300, 500 kilos y era para hacer fiesta. Entonces, si se fijan, eso es uno de los grandes avances que tenemos, y ya ni se diga la parte hoy en día de lo que viene siendo nutrición animal, la parte de premezclas de vitaminas y minerales, toda la parte que tiene que ver, un ejemplo, con la parte sobre todo mineral, aminoácidos, para ser más eficientes en lo que viene siendo ganadería. Los sistemas silvopastoriles, que también ha sido otra grande ventaja que se ha podido utilizar, sobre todo para poder utilizar o aprovechar lo que viene siendo las fibras a través de este mismo entorno. Y si se fijan, bueno, todavía se sigue utilizando en grandes partes, sobre todo Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, la mayoría de esa carne que se produce es a base de pastizal. Lo interesante de esa carne, ¿cuál es? Que tiene menos cantidad de grasa entreverada y por lo tanto la hace más digestible y es más saludable. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a que sepa la grasita, si no, no tiene caso, ¿verdad? Ok, ya casi acabamos. Hoy en día, si se fijan, también tenemos esta parte interesante de suplementación, que puede ser simplemente sistemas de agostadero, nuevas alternativas, pero también tenemos sistemas en confinamiento, sobre todo sistemas feedlot, en donde buscamos el suministro diariamente de nutrientes a cada uno de los diferentes animales, que era lo que platicábamos por ahí en el curso. Buscamos ser el día de hoy eficientes en todo lo que hacemos. Hoy en día, si se fijan, todo este panorama que tenemos aquí, simplemente es la concentración energética que buscamos en cada una de las dietas, sobre todo buscando eficientar y maximizar lo que viene siendo nuestros recursos. Producir cantidad de carne en el menor tiempo posible. Hoy en día buscamos que un cerdo gane 100 kilogramos en menos de 5 meses. Ese es uno de los retos con menos alimento posible. Y ya ni digamos sobre todo de las aves, que hoy en día los consumos de aves, sobre todo de alimento por día, está entre los 109 y 100 gramos por día. Y eso es lo que hace atractivo a estas especies para ser las futuras renovadoras en nuestro entorno. Todo lo que tiene que ver, muchachos, si se fijan en esta industria, tiene que ver directamente con lo que ustedes hacen, la parte de la biotecnología. Por último, muchachos, quiero casi terminar con esto. Ustedes sabían de los invernaderos, que la mayoría es para producir plantas, ¿no? Y si yo les dijera que hoy se producen becerros ahí, cerdos, ¿me la creen? Pues miren, esos son sistemas de invernaderos hoy en día, donde tenemos simplemente animales bajo un sistema totalmente en invernadero. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí todavía no es muy común verlo, pero en el sur ya. Eso sobre todo es de un rancho en Jalisco. Una de las funciones, sobre todo, ¿cuál es la función de un invernadero? ¿Cuál es la función de un invernadero? Regular el clima, ¿no?
Muchos pudiéramos pensar, oye, pero va a estar muy caliente esto, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que a los lados simplemente está abierto. Y los que han trabajado en esto dicen que sí les ha funcionado. ¿Por qué? Porque tienen un clima más controlado durante todo el día. Y sobre todo, ahí le das un clic por favor a un video de 1 minuto. Ese es el que yo les comento que es de ahí en Jalisco, de un tío. Y tiene alrededor de 500 becerros ahí en engorda. Si se fijan, vean la estructura, haz de cuenta que es un domo principalmente. Todo es de plástico. Y lo interesante que tiene aquí este tipo de animales en confinamiento, tiene sus ventajas. Dice, primeramente tenemos menos problemas de enfermedades. Esa es una de las cuestiones. Dice, sobre todo en invierno, la temperatura es más constante adentro de lo que viene siendo los corrales. El rocío, la lluvia no nos perjudica sobre todo a los animales. Si se fijan a los lados está abierto, por lo tanto se puede disipar lo que viene siendo el calor. La estructura, bueno, pues también está regulada para evitar en este caso las corrientes de aire puedan circular y evitar que se caliente demasiado lo que viene siendo estas instalaciones. Pues bueno, esto también viene siendo parte de los nuevos avances que nosotros ya tenemos vistos y que a lo mejor todavía aquí en el estado yo no he sabido de alguien que tenga esto. Pero si se fijan, es algo que ya se está trabajando y que también sigue dando buenos resultados. Aquí lo interesante, si se fijan, pues son los costos, que no es nada atractivo todavía. Y bueno, ya por último y para terminar, este es el recuento de lo que yo quería decirles. Muchachos, debemos ser conscientes que de todo lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, véanle un sentido práctico y útil, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Cultivos modificables, el maíz, la soya, principalmente para especies no rumiantes. No podemos deshacernos de estos ingredientes porque son altos, sobre todo en aminoácidos. El maíz, tanto para animales como para personas, son de los que más necesitamos hoy en día para alimentar a lo que viene siendo animales y personas. Todo lo que tiene que ver nuevamente con las nuevas modificaciones, ahí termina. Y por último, y ahí termina, 1 minuto, ahí. Eso es lo último, muchachos, que quiero darles un video en caballos para que vean en qué vamos el día de hoy. El deporte de reyes se innova con el preentrenamiento y el uso de la gigantesca maquinaria Court Systems, ubicada en Lambourne, Reino Unido. Este extenso artefacto ayuda a los caballos de carreras durante sus primeros años de vida. La finalidad, hacer que el sistema músculo-esquelético de los equinos sea fortalecido en un ambiente controlado por computadoras y entrenadores profesionales. La máquina se compone de un monorriel con sistema de abrigo anclado en la cubierta de la pista. Su diseño permite que el entrenamiento se realice bajo cualquier clima, por hasta 10 caballos que se ubican en parejas. El largo del camino es similar a la de 6 estadios de fútbol alineados consecutivamente. El espacio de sprint comprende la tercera parte del total y existen 2 curvas que toman la izquierda o derecha del campo. La superficie es una mezcla geotextil de arena con polímeros de cera, similar a la que se usa en los Juegos Olímpicos. Su objetivo es disipar la energía de las pisadas durante las prácticas, estimulando que la fuerza del choque con el suelo sea absorbida por el sistema muscular y esquelético del animal. Estos ejercicios realizados son formativos en los primeros años de vida de los potros. La máquina está diseñada para desarrollar rasgos potenciales de competencia, como el modelado óseo, el crecimiento muscular y la fuerza, regulando además el sistema cardiorrespiratorio y pulmonar, volviéndolos sumamente efectivos al correr. Cada cabina cuenta con identificación semiautomática. Su tecnología microchip está ubicado en los caballos, quienes usan sensores no invasivos que permiten tomar mediciones en tiempo real. Datos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, serán analizados y se tomará la mejor rutina de entrenamiento. Aunque esta gigantesca máquina se ve imponente e invasiva para nuestros futuros campeones, no lo es y no lastima a los equinos. Por seguridad y para que los purasangre no se asusten, el entrenador va en medio del carrusel, acompañando a los corredores cuadrúpedos durante todo el trayecto, y en caso de emergencia estará listo para liberarlos. Las principales causas de lesiones en ese deporte son musculoesqueléticas, provocadas por una preparación empírica que acumula la fatiga muscular en el cuerpo del animal. El uso de la pista de entrenamiento Court Systems ha logrado reducir hasta el 25% los traumatismos de este tipo. Con el correr de los días, el ritmo cardíaco del equino se ubicará entre 80 a 150, superior a los entrenamientos tradicionales,
Aumentará la producción de glóbulos rojos y la velocidad en la que el metabolismo se activa. En la cabina final del monorriel se ubica toda la infraestructura tecnológica que mide el bienestar del caballo y almacena muchos datos sobre el proceso de maduración. Cada animal necesita alrededor de 2 días para identificar y familiarizarse con el sistema. En la primera semana podrá alternar su preparación con trotes y caminatas cortas. Durante la segunda semana, hasta 3 meses después, podrá recorrer 6 kilómetros a una velocidad constante, entre 32 a 56 kilómetros por hora, intercambiando su rutina entre caminata, paso rápido y galope. Posterior a este tiempo, podrá ubicarse una montura de 35 kilogramos con el mismo régimen de entrenamiento. ¿Has asistido alguna vez a observar alguna carrera de caballos? Muchísimas gracias. Bien, muy interesante la presentación del doctor Díaz Plasencia. Vamos a abrir una sección de preguntas para los que están en el Facebook, pueden utilizar el chat. Los que están en Zoom pueden entrar directamente. Aquí nos va a auxiliar el ingeniero Irwin para que si alguien tiene una pregunta, la pueda hacer directamente. Entonces abrimos la sección de preguntas. Si hay alguien que quiera participar. Vamos con la parte del Zoom. Si alguien desea participar de los que están en Zoom, adelante. Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Adelante. Me va a decir la pregunta y yo la voy a repetir para que los que están en Zoom y en Facebook lo escuchen. La pregunta es que si en realidad los alimentos transgénicos pueden ocasionar un problema a los ecosistemas o a la salud de los individuos. Ok, como por ahí, si se fija, ahorita platicábamos algo acerca de esto, sobre todo a la pregunta que se refiere de qué tan malos o dañinos pueden ser. Créanme que es una moneda en el viento todavía. Lo que sí se sabe todavía, lo que viene siendo en plantas, que podemos poner en riesgo exactamente muchas de las cuestiones de plantas o granos, principalmente para lo que viene siendo producción. Corremos el grave riesgo que se puedan alterar principalmente. Les comentaba, sobre todo en el caso de productos transgénicos, tenemos años comiendo productos transgénicos y ni cuenta nos damos. Esa es una grande realidad. Y en todos los foros que yo recuerde siempre se ha dicho que son malos, pero cuando les dicen, bueno, demuéstrame en qué, nadie sabe decir todavía desafortunadamente en qué. Siempre se ha dicho, vamos a tener que esperar 2, 3, 4 generaciones para poder ver los efectos de lo que viene siendo la ingeniería genética y en qué tanto nos va a afectar. En el caso de plantas, en el caso de animales, pues también si se fijan, bueno, hasta ahorita una de las vertientes ha sido en las mejoras constantes, sobre todo en plantas, que sean mejores plantas resistentes a sequías, a insectos, a incrementar la productividad. En el caso de ganado, si se fijan, bueno, pues ha sido una mejora constante hasta ahí. Pero en productos para humanos, si se fijan, siempre ha sido un tema donde dicen que va a ser muchos problemas de cáncer, pero todavía desafortunadamente sigue la moneda en el viento porque todavía la gente no sabe qué va a pasar. Es lo mismo con la vacuna que nos acaban de poner a todos. Todo el mundo, y bueno, hasta ahorita estamos contentos porque nos van a vacunar, pero afortunadamente no sabemos qué va a pasar en 5 años. Lo que sí les puedo decir es no tengan miedo. La biotecnología son más los beneficios que los perjuicios que pudiéramos tener hoy en día. A lo largo de la historia, si se fijan, han sido más los beneficios que los perjuicios. Eso es algo sumamente importante. Desafortunadamente, en la parte biológica, sobre todo, en lo que viene siendo algunos microorganismos dañinos que se utilizan sobre todo como armas para cuestiones de guerra, pues ya lo vimos que el potencial que puede tener y que puede ser desafortunadamente muy perjudicial. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario de ustedes? Adelante. La pregunta es que si el costo de producción de la carne que veíamos ahorita, ¿verdad? Que si cultivada, que si es alto y que si podría bajar en el futuro.
Claro que sí, si se fijan ahorita lo que mirábamos por ahí, la carne cultivada, lo que viene siendo la leche, relativamente si se fijan ahorita son productos sumamente carísimos, esa es una grande realidad. Como toda innovación, ¿qué va a pasar? En su momento va a ser el boom y una vez posteriormente salió al mercado se tendrán que ajustar estos precios, esa es una grande realidad. Pero si se fijan, todavía falta años para que lleguemos a un mercado todavía. Afortunadamente, si se fijan, no hay que preocuparnos todavía por esa situación. Faltan años de estudio todavía para poder producir en masa, en serie, por así decirlo, lo que viene siendo ese tipo de alimentos. Hoy en día siguen siendo carísimos. Si se fijan por ahí una hamburguesita de esas, fue un dineral. Ojalá que les haya hecho muy buena digestión y que se la comió. Pero lo cierto es que esto va encaminado a mejorar constantemente la calidad de las personas. Entrarán muchas reglas, entrarán muchas cuestiones que se tendrán que regular al respecto. Lo que sí se sigue trabajando muy duro hoy en día es la parte del bienestar animal. Si se fijan, siempre ha sido un dilema esa situación, pero lo que más se busca hoy en día, ¿qué es? Producir alimento, calidad de alimento, pero sobre todo buscando el bienestar de los animales. Y con ello, si se fijan, a lo mejor no nos tocará, no lo sabemos, pero se llegará el día de que la ganadería se va a revolucionar a lo que nosotros hoy conocemos en día. Eso sí es cierto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Adelante. La pregunta es que si la producción de leche en laboratorio pudiera ser benéfico para que los animales pudieran en un momento dado no producir leche y pudiéramos producir carne. Ok. Si se fijan, la idea de haberles puesto esos videos es exactamente eso, que genere todas las expectativas habidas y por haber. Algo interesante que les decía por ahí, no hay que creernos todo lo que vemos, esa es una de las grandes realidades. Lo cierto es que sí se puede producir a nivel laboratorio lo que viene siendo este tipo de productos. La pregunta es, ¿y todos los productores de qué van a vivir? Esas son todas las cuestiones. Si se fijan, la derrama económica que hay inmersa en la ganadería es infinita. Esa es una de las grandes realidades. De que se puede hacer en laboratorio, eso y más. Aquí lo interesante es el fin con el cual se quiera producir. Si se fijan, bueno, en el video en este caso, hablaba acerca del maltrato. Pero si se fijan, quien tiene establos, quien tiene animales, lo que menos quiere es maltratar a un animal. Al contrario, pues si de eso vive. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, este tipo de innovaciones, desafortunadamente, vienen con un sesgo, si se fijaron por ahí. Habla acerca del maltrato y que mucha contaminación de animales y bueno, ese tipo de cuestiones, si se fijan, la biotecnología tiene capacidad de veras para generar y asombrarnos cada día de nuestra vida todavía. Lo cierto nuevamente es que esto es apenas una prueba en laboratorio de otras tantas que tendrán que venir todavía, así como miramos un ejemplo, la parte de trasplantes en animales, bueno, de personas, hoy en día usos de trasplantes de órganos en animales en personas, pues si se fijan en la cuestión médica, yo sé que de cerdos sí se tiene tiempo ya usando riñones y otro tipo de cuestiones, y ha funcionado. Lo cierto es que ciertamente tenemos un mundo de posibilidades infinitas todavía, y para ello ustedes están inmersos aquí. La idea, muchachos, es despertar en ustedes el interés por la biotecnología. Necesitamos grandes biotecnólogos, esa es una de las grandes realidades. Enamórense de la biotecnología para que puedan tener sus hijos biotecnólogos también, que son los que nos van a dar, en este caso, pues simplemente a las nuevas generaciones. Bueno, pues con esta intervención del doctor, ¿tiene una pregunta? Adelante. Sí, pregunta que no comentaron ahí en el video, en la producción de leche en laboratorio, ¿qué producto es el que se genera a través de esas bacterias? Perfectamente, qué bueno que sí se fijó. A eso vamos, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos, escuchamos. Si se fijan, manejan un concepto fabuloso, pero exactamente nunca se dijo qué tipo de bacterias son las que están inmersas en este tipo de productos. Sabemos que es una fermentación láctea, perfecto. Se habla hoy en día de que simplemente por decir algo, la leche de soya. ¿Ustedes han visto la ubre de la soya?
O sea, desde ahí, si se fijan, tenemos unos conceptos seriamente equivocados. Queremos darle un denominativo, una palabra de leche a lo que no es leche. Leche únicamente, simplemente es de origen de la vaca principalmente. Los demás, por eso se ha buscado mucho, ahorita que me comenta eso, que en las etiquetas no vengan productos engañosos que diga leche, sino que simplemente diga sustituto, parecido, o cosas de esas, pero no diga la palabra leche. Porque esa es una de las grandes realidades, donde nos damos cuenta. Vemos mucha publicidad hoy en día que nos asusta, nos alarma, pero si se fijan hay que ver el contexto y usted ya lo vio. No se dijo exactamente en función a qué, nomás se dice de una biopsia que se tomó una muestra y se reprodujo en laboratorio. Pero si se fija, nunca se mencionó y eso es parte interesante donde tenemos que estar muy alertas con lo que se dice, con lo que se ve y con lo que se hace. Pues bien, muchas gracias, ¿verdad? Si la leche no es de vaca, no es leche. Y como todo, ¿verdad? Hoy en día se producen también alimentos orgánicos que tienen un costo elevado, que son buenos para la salud, ¿verdad? Pero será un producto más y si ustedes lo prefieren, pues están en libertad de hacerlo, ¿verdad? Bien, muchas gracias y le damos un aplauso al doctor y a los que nos acompañan en Facebook y en Zoom. También les agradecemos su participación.